Hola y bienvenidos. A ver, pensemos en algo. El derecho laboral. Suena un poco formal, ¿no? Pero la verdad es que es un conjunto de reglas que impacta la vida de casi todo el mundo. Hoy vamos a desentrañar su historia, que la verdad es fascinante. Y para arrancar, una pregunta que parece súper simple. ¿Por qué un jefe no puede simplemente obligar a una persona a trabajar, no sé, 15 horas seguidas? Hoy en día nos parece obvio, ¿verdad? Pero la respuesta, créanme, no lo es para nada. Sus raíces son mucho, mucho más profundas de lo que uno se imagina. Y es que, de hecho, la respuesta a esa pregunta tan actual empezó justo aquí, en plena revolución industrial. Esta imagen no es solo una foto vieja, para nada. Es literalmente el punto de partida de toda esta historia. Bueno, entonces metámonos de lleno, porque para entender el porqué de las cosas hoy, siempre hay que echar un vistazo atrás. La gran pregunta es, ¿por qué hizo falta crear toda una rama del derecho solo para el trabajo? ¿Qué estaba pasando? A ver, esto no pasó de un día para otro, fue como una olla a presión. Todo empezó a cocinarse en 1791 con la ley Le Chapelier en Francia, que prohibía, imagínense, que los trabajadores se asociaran. La idea, muy de la Revolución Francesa, era que solo existía el individuo y su contrato. Pero llegó la Revolución Industrial y lo cambió todo. Creó una nueva clase social, el proletariado, gente que solo tenía su fuerza de trabajo. Y claro, con condiciones terribles, ¿qué quedaba? Organizarse. Y ahí es cuando al Estado no le quedó de otra que intervenir. Y acá está el meollo del asunto. La gran lección de esa época fue que una cosa es la igualdad política, ser todos iguales ante la ley, y otra muy distinta es la igualdad económica. Pensemos un segundo. Una persona sin recursos negociando un contrato con el dueño de una fábrica, ¿de verdad están en igualdad de condiciones? Pues no. Y esa desigualdad se veía en el día a día, en condiciones que hoy no sonarían a película de terror. Hablamos de jornadas de más de 15 horas, fábricas que eran trampas mortales, sucias, sin seguridad, niños trabajando, sin ninguna regulación, salarios que apenas daban para sobrevivir, y encima, con la prohibición legal de formar sindicatos. Ese era el mundo antes del derecho laboral. Claro, frente a esa realidad tan brutal, algo tenía que pasar. La presión social empezó a crecer y a generar cambios. Y aquí la historia da un giro. Vamos a ver cuál fue la respuesta, esa lucha por los derechos y las primerísimas leyes sociales que buscaron proteger a los trabajadores, usando el caso de Chile como ejemplo. Y esto es genial porque nos muestra cómo empezó todo. No fue que un día apareció una superley mágica que lo arregló todo. Para nada. Fueron pequeñas, pero importantísimas victorias. En 1914, la ley de la silla, que parece una tontería, pero era el derecho a poder sentarse. Luego, en 1916, una ley sobre accidentes de trabajo. Y en 1917, la ley de sala cuna para las madres trabajadoras. Cada una fue un paso clave. Así que toda esta lucha y estas primeras leyes fueron armando el esqueleto de algo nuevo, de una nueva disciplina legal. Lo que nos lleva a la pregunta central. ¿Qué es exactamente, ya en formal, el derecho laboral? La definición es súper clara y tiene mucha fuerza. Es básicamente un conjunto de teorías, normas e instituciones con un propósito muy claro: la defensa y protección de los intereses y derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que en esa relación es la parte más vulnerable. Miren esto. A primera vista puede parecer un enredo, pero en realidad es la clave para entender cómo funciona todo este sistema. Nos muestra cómo se conectan todas las reglas, desde la Constitución hasta el reglamento interno de una empresa. Ahora vamos a recorrer sus dos grandes ramas, las reglas que pone el Estado y las que nacen en el sector privado. Así vamos a ver de dónde sale cada norma. Perfecto. Arranquemos por la primera gran rama del mapa. La más obvia quizá, las reglas que vienen directamente del Estado. En la punta de la pirámide, lo más importante de todo está la Constitución. Es la ley de leyes, el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Ahí están consagrados los derechos esenciales, como la libertad de trabajo o el derecho a sindicalizarse. Y lo clave, ninguna otra ley puede ir en su contra. Luego, a un nivel más global, tenemos los tratados internacionales. Son básicamente acuerdos entre países para fijar un piso mínimo de derechos humanos.
Cuando un país firma y ratifica uno, se compromete a cumplirlo. Es como una red de seguridad para los trabajadores que va más allá de las fronteras. Y por supuesto está la ley en sí, la que aprueba el poder legislativo. El ejemplo perfecto es el Código del Trabajo. Ese es el manual de instrucciones del día a día. Cuántas horas se trabaja, cómo son los despidos, cuándo tocan vacaciones, todo el detalle fino está ahí. Pero, a ver, la ley no puede prever cada situación posible. A veces es un poco ambigua. Para eso, existen organismos como la Dirección del Trabajo. Pensemos en ellos como los intérpretes oficiales de la ley, que emiten dictámenes diciendo, ojo, esta norma, en este caso concreto, se aplica así. Son súper importantes. Y finalmente, están las decisiones de los jueces. Cuando un tribunal resuelve un caso laboral, su sentencia no solo afecta a esas personas, sino que también crea un precedente. Con el tiempo, estas sentencias van construyendo un camino, moldeando cómo se interpretará la ley en el futuro. Listo. Ahora crucemos al otro lado del mapa. Porque, y esto es clave, no todas las reglas vienen de arriba. Los propios privados, empresas y trabajadores también crean derecho. La fuente más común es el contrato individual de trabajo. Sí, ese papel que se firma al empezar un empleo. Bueno, eso es mucho más que un papel. Es un acuerdo con fuerza de ley entre el empleador y el empleado. Define el sueldo, el horario, las responsabilidades. Es el cimiento de la relación. Pero, ¿qué pasa cuando los trabajadores se organizan? Ahí pueden negociar contratos y convenciones colectivas. Estos ya no son acuerdos de uno a uno, sino entre sindicatos y empleadores, y establecen beneficios y condiciones para todo un grupo de personas. Cada empresa tiene también sus propias reglas de la casa, por así decirlo. Es el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este documento establece las normas de conducta y los procedimientos, y también es una fuente de obligaciones. Y esta es fascinante, la costumbre. A veces no hace falta que algo esté escrito. Si una empresa, por ejemplo, le da a sus empleados un bono de Navidad todos los años, de forma constante, esa práctica puede convertirse en un derecho adquirido. La repetición crea una expectativa que la ley termina por reconocer. Todo este sistema de reglas, tanto estatales como privadas, nos lleva a una idea final y profunda. El trabajo no es una mercancía cualquiera, es inseparable de la persona que lo realiza. No se puede regular el trabajo sin pensar en la dignidad del trabajador. Y esto nos deja con una pregunta abierta hacia el futuro. Así como la revolución industrial creó la necesidad del derecho laboral que conocemos, la automatización y el trabajo remoto están cambiando las reglas del juego. La pregunta es, ¿cuál será la próxima revolución laboral y qué nuevos derechos será necesario conquistar?